La clase pasada, entonces estuvimos trabajando con el ejercicio 5.9 de Gujarati, ¿no? Y habían algunas cosas que me quedaron ahí en el tintero. Entonces, em, bueno, esto sí lo habíamos visto bien, este también lo habíamos visto. Ah, sí, sí, sí. Bueno, primero el tema de los intervalos. No encontré la mejor solución, pero encontré una solución al tema de los intervalos. Así que vamos a prender de nuevo el Gretel. Y ahora les cuento cómo encontrar los valores del intervalo de predicción y el intervalo de confianza con Gretel. Entonces, vamos a cambiar la pantalla. Bien, bueno, entonces acá estamos, ¿no? Con el Gretel vamos al archivo que estuvimos trabajando, que era la tabla 5.5, y estábamos trabajando con salario versus gasto, ¿no? Entonces vamos a modelos, pedimos el modelo mínimos cuadrados, y habíamos dicho que el salario lo dejábamos en función del gasto en educación por niño, salario de los maestros. Le damos a aceptar y ahora le vamos a pedir los intervalos de confianza y de predicción. Entonces, bueno, vamos con los intervalos. Entonces, acuérdense que sobre el mismo resumen, ¿no? Con las opciones que tenemos acá arriba en el resumen del modelo, nos íbamos a análisis y seleccionábamos predicciones. Y acá abajo yo le puedo pedir que me cambie, ¿no? O bien me tire las bandas de confianza o me tire las bandas de predicción. Cuando le pido la media de I, es que le estoy pidiendo que me tire las bandas para los intervalos de confianza a los distintos niveles de X. Acá si necesitara cambiar el nivel de confianza, que si quisiéramos trabajar para 90, se lo cambiamos acá. Bien, entonces le damos a aceptar. Y hasta aquí habíamos llegado ayer. Y estábamos ahí medios alterados porque no nos dice en el resumen, ¿no? A ver, ¿dónde largo el resumen? Acá. Acá tenemos lo que nos devuelve Gretel, ¿no? Son los intervalos con los que construyó la banda de confianza, ¿no? Con lo que construyó estas líneas azules que veíamos en el gráfico. Nos tira la desviación típica con la que se construyó ese intervalo de confianza, que es lo que va en el denominador de la variable pivotal que habíamos visto ayer de la T. Acá estaría la predicción, que sería el valor que se calcula reemplazando a X, que en el caso del ejercicio, Gujarati nos decía que lo trabajáramos para X igual a 5000. Entonces, acá en esta columna me tira las predicciones y acá teníamos las observadas. Entonces, observados versus predicho, la desviación típica y los intervalos de confianza. Bueno. Pero yo quiero saber qué pasa cuando es 5000, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es esto. Fíjense que a medida que yo me voy moviendo en el plano, ¿no?
Abajo me está tirando las coordenadas en términos de X, Y. Entonces, si yo me paro sobre la banda de predicción al nivel de 5000, ven que abajo, acá abajo, ¿sí? En este recuadrito de acá abajo, me va cambiando. Entonces, lo que tengo que hacer es, despacito, despacito, ahí está, 5000. Me queda X 5000 e Y, el valor de Y asociado a ese punto, que es el punto que está arriba de la banda de predicción. Entonces, vos te movés con el mouse sobre la banda de predicción hasta encontrar el valor de X con el que estás trabajando, y entonces ahí en ese recuadrito te aparece la coordenada de Y asociada. Entonces, es aproximadamente el valor de Y va a ser 2000, el límite inferior del intervalo va a ser 27.276, y el límite superior, bueno, hago lo mismo, me voy sobre la banda de confianza, ¿no? Hasta tener el valor de X 5000. Y me dice que entonces el valor de Y asociado es aproximadamente 29.309. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos el intervalo para la respuesta media del salario. Entonces la interpretación sería que cuando en los estados el gasto per cápita por alumno es de $5.000, el salario, supongo que debe ser anual, del docente, o mejor dicho, el intervalo 27.000, no me acuerdo cuánto era, 27.000 y algo, 29.309, contiene el salario medio del docente. ¿Sí? Bien, y lo mismo para la predicción. Entonces, para la predicción, nos íbamos al resumen del modelo, ¿no? Que es este. Vamos a análisis, predicciones, y entonces acá abajo lo dejamos con Y observada, o sea, la respuesta individual. En vez de trabajar con la respuesta media, trabajábamos para la respuesta individual. Bien, y entonces, bueno, de nuevo, me tira el resumen, el mismo resumen, intervalo de confianza, observado, predicho, y la desviación típica asociada a cada intervalo. Y acá tenemos las bandas de predicción. Entonces sería para la respuesta individual. Entonces hacemos lo mismo. Nos vamos sobre la banda de predicción con el mouse, y ahí está. Entonces el límite inferior sería 23.946, y el límite superior, hacemos lo mismo, sería aproximadamente 33.334. Y en esta interpretación, uno lo que diría es, bueno, se seleccionó un estado cuyo gasto per cápita es 5.000. Entonces, el intervalo, habíamos dicho 29.000, 33.341, contiene el salario de los docentes que se observa en ese estado. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la diferencia entre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción es que el intervalo de predicción me devuelve una colección de valores cuando yo realizo la experiencia y esos 5.000 lo observo en un individuo, en este caso era un estado. Y en el caso de la predicción, el intervalo de confianza, mejor dicho, ¿no? Yo lo que estoy tratando de predecir es, bueno, todas las veces que un estado gaste 5.000 pesos, ¿cuál es el salario promedio que esperaríamos? ¿Sí? Salario promedio del docente que esperaríamos.
Bien, ahí está, problema resuelto. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más teníamos? Porque por acá también lo puedo ver. Y otra cosa. Déjenme ver. Sí, vamos a ver. ¿Hay alguna otra cuestión? Me parece que yo quería decirles algo, anoche me acordé y ahora pensé que lo tenía anotado y parece que no. Bueno, después lo otro que nos había quedado ahí para realizar era el análisis de normalidad de los residuos. ¿Sí? Ah, ya me acordé. Tiene que ver con el análisis de normalidad de los residuos. Si miramos el diagrama de dispersión, ¿no? Cuando Gujarati nos dice, bueno, ¿qué puede decir del modelo? Creo que decía Gujarati, a ver si lo tengo acá. Dice, interprete la regresión. ¿Tiene sentido económico? Entonces, un aspecto que por ahí se ve en el diagrama de dispersión es que en principio no parece haber problemas de homogeneidad, ¿no? Porque los puntos no están ni muy juntos, ni muy dispersos. Por acá tenemos un valor medio raro, ¿no? Este puntito que está acá arriba. A ver. Entonces, este puntito que está acá arriba es lo que nosotros llamaríamos como outlier, porque se aleja totalmente de el conjunto de valores, ¿no? O sea, fíjense que el rango de X, ¿no? Llega hasta 6000, ¿no? Entre casi 0 y 6000. Y este valor, que es un estado que gasta más de $8000 per cápita por alumno, es como un outlier. Pero acuérdense que este outlier no me va a meter ruido. ¿Por qué? Porque en realidad sigue el sentido de la regresión. ¿Sí? Este outlier, no, si yo lo saco, si yo lo eliminara imaginariamente, la recta de regresión va a seguir teniendo la misma dirección, ¿sí? No le va a cambiar la pendiente. Otra cosa sería si el outlier estuviera por acá. Ahí estaba en el horno porque mi recta de regresión haría una cosa así, más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, esa cuestión. Después, no está asociado a este ejercicio, pero también es algo que quería que lo vieran, ¿no? Estaba en el ejercicio, en este. Ustedes tenían que hacer el ejercicio 2.15, la semana pasada. Ahora ya pueden hacer todos los que tienen sugeridos ahí en el documento, en el PDF. Entonces, ¿no? Cuando lo hicieron, Gujarati les preguntaba, no me acuerdo bien cómo decía que haga mención del modelo o algo así, ¿sí? Entonces, bueno, vengo al diagrama de dispersión y miro, ¿no? Tengo acá ya la recta de regresión dibujada, y bueno, sí,
hay una relación lineal, parece que sí, directa también. ¿Qué era esto? Esto era la relación que hay entre el gasto total y el gasto en alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué problema econométrico tenemos en este diagrama de dispersión? ¿Cuál es el problema que se visualiza ahí? Vamos, despiertan. ¿Qué problemilla tenemos acá? Este modelo, fíjense que va a tener un problema, a pesar de que los datos son transversales. Bueno, en realidad este problema se presenta sobre todo en datos transversales. Este modelo va a tener problema de homoscedasticidad, porque fíjense que, ¿qué pasa? En el primer tramo del gasto total, más o menos por acá, ¿no? En el primer tramo del gasto total, ¿qué es lo que pasa? Y los puntos están como más próximos a la recta de regresión, ¿sí? Están más amontonaditos a la recta de regresión. Si yo trabajara para este primer recorrido de X, ¿no? Tendría un R mucho más alto, un R cuadrado, mucho más alto que el que se obtiene para este otro recorrido de X, ¿sí? Entonces, acá la dispersión en el primer tramo es menor que la dispersión que se observa en el segundo tramo, lo cual tiene una explicación teórica desde el punto de la teoría económica, porque si yo estoy observando gasto total respecto de gasto en alimentos, bueno, ustedes saben que los alimentos se constituyen como un bien de primera necesidad, ¿sí? Entonces, en niveles bajos de ingreso, bueno, la mayor parte del gasto está abocada en niveles bajos de gasto, ¿no? Aunque hay ahí siempre una analogía entre gasto versus ingreso, una correlación. Bueno, para niveles bajos de gasto total, y sí, la mayor parte del presupuesto de la familia va a parar a alimentos. Pero a medida que la familia tiene la posibilidad de tener un gasto total mayor, y va a haber una mayor dispersión, ¿no? En relación a lo que gasta en alimentos, que va a estar asociada al hecho de que, bueno, ustedes saben que la elasticidad ingreso de los bienes de primera necesidad, y sí, depende, yo le voy a llamar bien de primera necesidad, también dependiendo del tramo en el ingreso que me encuentro, ¿sí? Entonces, si uno pudiera calcular la elasticidad, de hecho sí la podemos calcular, es un ejercicio que también quiero que hagamos. Si uno puede calcular la elasticidad en un punto que pertenezca a este primer tramo, qué sé yo, por ejemplo, por acá, y calcula la elasticidad en un punto que pertenezca al otro tramo, por ejemplo, por acá, vamos a ver que es menos, acá sería más inelástica, ¿no? Y acá el comportamiento sería más elástico. ¿Estamos? Bien, entonces, cuando por ahí se les pida que hagan una descripción del modelo, uno tiene que mirar el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión ya te va a ir diciendo los problemas que podés llegar a tener. Bueno, y después eso
corroborarás a través de algún gráfico adicional o a través de algún test. Bien. O sea, en el diagrama de dispersión podés ver, como en este caso, problemas de homoselasticidad, que acá no se verifica el supuesto de homoselasticidad. Podés ver el tema de los outliers, que es lo que veíamos en el gráfico anterior, y podés ver también el tema de problemas de especificación en el modelo. O sea, por ahí capaz que le tiramos una recta, ¿no? Y la relación entre X e Y en realidad no es de tipo lineal. Bueno, eso. ¿Sí? Entonces, cuando el libro me pide hablar sobre el modelo, dijimos, bueno, existe una relación directa entre el gasto total y el gasto de alimentos. Se hace la interpretación de los coeficientes, ¿no? En este caso, no tiene sentido hablar de, a ver, esto era gasto total respecto del gasto de alimentos, y no tiene sentido hablar de la ordenada al origen, porque si el gasto total es 0, como el gasto en alimentos ¿sí? Es 250, es como que no tiene sentido económico. Se hace entonces la interpretación de la pendiente, que en este caso sería a medida que el gasto total aumenta en 1 rupia, porque era para la India, eran unos datos de la India. El gasto en alimentos aumenta en promedio 0,43 rupias. Y dejar mención de que se observan problemas de homoselasticidad. Bueno. Háganme acordar lo de la elasticidad, que después volvemos sobre el tema de la elasticidad. Bien, entonces seguíamos acá con nuestro ejercicio y nos había quedado pendiente ver lo de qué pasa con los residuos. Entonces, ver el tema de la normalidad de los residuos. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar a eso? Bueno, en general, el gráfico tradicional que uno larga para los residuos es el que muestra la relación entre el gasto y... acá, ¿por qué largué gasto? Esto era... Salario tendría que haber sido, ¿sí? Porque siempre es predicho versus residuos. Bueno, igual ahora lo vamos a sacar de nuevo. Uno tiene que mostrar la relación entre los predichos versus los residuos, o acuérdense que acá los llamábamos U estimado, ¿sí? Los residuos. Lo otro que se puede hacer es pedirle el gráfico de Cucuplot para los residuos, y acá en principio no habrían grandes problemas, por ahí esta parte se ve media fea, ¿no? Pero pareciera que sí sigue un comportamiento de normal, ¿sí? Bien. Lo otro que se puede hacer es ver un diagrama, un histograma, armar un histograma con los residuos, y uno que buscaría, y que esto tenga un comportamiento parecido al de una normal, ¿no? De nuevo ven que acá hay en la colita superior va a haber ahí algún problema, pero bueno, si entonces los ojos no me permiten deducir, tiro un test, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Gretel tiene justamente una sentencia, ¿no? Que se llama contrastes de normalidad y que me pide ver si una determinada variable sigue una distribución normal. Y entonces las pruebas que largan son la de Durkin-Hansen,
la de Shapiro-Wilks, la de Lilliefors y la de Jarque-Vera, que son las que aparecen mencionadas en el libro. Entonces, vamos a hacerlo. Nos volvemos a Gretel. Ahora voy a cerrar esto de las predicciones. Y estamos acá. Me parece que también cerré el modelo, así que vamos a pedirle de nuevo el modelo. Acá el salario era la variable dependiente. Le vamos a aceptar. Y bueno, acá tenemos el modelo, ¿no? La salidita del modelo. Entonces acá nos vamos a análisis. A ver si estaba acá. Observaciones influyentes, no. Gráficos de residuos. Bien. Entonces acá le puedo pedir los gráficos de residuo. Entonces, como decíamos, el gráfico tradicional es residuo contra la variable explicada, que en este caso era el salario. Y ahí estaría. Tienen esperanza cero, ¿sí? Tiene esperanza cero, en eso no hay problema. Homoscedasticidad, tampoco hay problema, ¿sí? Porque no hay un comportamiento ni así. En general, lo que se observa tradicionalmente acá es un comportamiento como un cono, ¿no? Bien, en principios no se ve ese tipo de inconvenientes. Lo otro, a ver, ¿qué dice? Modelo. ¿Qué más? Si quiero armar el histograma, voy a tener que agregar a los residuos a ¿esto qué es? Número de observaciones, observada versus estimada, no. A ver, ¿dónde está? Acá. Agregar los residuos al conjunto de datos, ¿sí? Entonces, en guardar, ven que acá tenemos los residuos, así que le voy a pedir los residuos, que me agregue los residuos al conjunto de datos. Vamos a aceptar. Y entonces, si se vienen acá a la base de datos, ya tengo los residuos. Ahora los puedo trabajar. Puedo pedir un test de normalidad, nos vamos a variable, y contraste de normalidad. Entonces, chao, con eso, listo. Porque a veces los gráficos nos engañan un poco, ¿no? Entonces, directamente trabajo con el test de normalidad. Ya casi que nos quedan poquitos. Veré. Entonces, nuestra hipótesis, acuérdense que acá la hipótesis nula, primero vamos a plantear la hipótesis. Hipótesis nula, H0, ¿no? Es que nuestra variable, que vendrían siendo los residuos, tienen distribución normal. Bueno, y la alternativa no tienen distribución normal. Entonces, cada prueba, ¿no? Tiene su numerito, entonces uno tendría que hacer un estudio, bueno, a ver cómo es cómo arma Durkin y Hansen, cómo arman su índice de normalidad, su variable para el cálculo de normalidad, y entonces ver si este es 2,9 es significativo o no. Lo más fácil y lo universal es venir y mirar directamente el P, ¿no? Porque si uno está trabajando para un nivel de significación de 0,05, listo, si los p-valores que me tiran los indicadores son mayores o menores a ese valor, ya sé qué es lo que tengo que hacer.
Entonces, todos vienen con el p-valor. Entonces, fíjense, con el contraste de Durkheim-Hansen, ¿qué hacemos? ¿Rechazo o no rechazo? No rechazo, ¿sí? Entonces, no rechazo H0. Con el otro, con este también, el p-valor es mayor a 0,5, no rechazo. Con este también, Lilliefors no rechazo, y el de Jarque-Vera no rechazo. Entonces, uno puede sostener de esta forma el supuesto de que los residuos se distribuyen normal, y por ende esto me habilita luego a hacer las predicciones. ¿Qué predicciones? Y la que hicimos para intervalo de predicción e intervalo de confianza, porque si no verificábamos esto es lo primero que tendríamos que haber hecho, esas predicciones no tienen validez. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si algunos contrastes nos dan que rechazamos y otros que no? ¿Cómo hacemos? Y en realidad tiene que ser como muy, para que te pase eso tiene que estar muy al límite, o sea, tiene que estar muy ahí cerquita del 0,05, ¿sí? Para que alguno sí y alguno no. En general, ¿qué es lo que hace un investigador? Digo, bueno, a mí con Shapiro Wilkes me dio que no rechazaba, listo, voy a usar ese criterio porque es lo que necesito para poder continuar con el análisis, ¿sí? E incluso, ¿qué pasa si me dio 0,07? Y digo, bueno, a un nivel de significación del 10% no rechazo, ¿sí? Porque, y bueno, y en realidad está bien, podés continuar con el análisis, ¿se entiende? Entonces ahí en el límite, y vos jugás a fin de, en la práctica, ¿no? Que lo que se hace es eso, vos jugás a los fines de poder continuar con la investigación. ¿Estamos? No hay, Profe, le hago una consulta. no hay algo que desempate. Sí, Si yo directamente voy a hacer el contraste este de normalidad, no hace falta que agregue al análisis el gráfico de residuales, ¿o sí? y no, porque esto es como definitivo. Por ahí sí, qué sé yo, depende del público a quién está dirigido tu investigación, y a veces la forma gráfica es como que es mucho más fácil de entender, ¿no? Es más universal que a un iletrado de la estadística y sobre todo por ahí uno mismo, ¿no? Que es economista, si no estás actualizado en los temas estadísticos y que me vengas y me tires, a mí el contraste de Lilliefors me dio un P de 0,74, capaz que me quedo pensando de qué me habrá querido decir. Entonces, eso depende de la revista en la que estás publicando, ¿no? Si es una revista econométrica, y bueno, no va a hacer falta darle mucha vuelta. Pero por ahí en una revista económica, y ahí a lo mejor va a ser más claro una cosa gráfica. ¿Sí? Eso ya después, depende de cuál es el público al que va dirigido tu investigación. Bueno, entramos y volvemos a salir porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué? Vamos a detener acá.